Entonces, jóvenes, teníamos estos tres últimos teoremas en los cuales, si tenemos una desigualdad de números positivos, mayor que cero significa positivo. Aquí la dirección mayores que cero significa también positivos. Estos son números positivos. Acá igual, estos son números positivos. Y si se le saca la raíz cuadrada, entonces la desigualdad sigue apuntando en el mismo sentido. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos 5 y 49. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor, jóvenes? 49 es mayor que 25. Ya, entonces en ese sentido vamos a colocar la dirección de las flechitas, ¿ya? Ya, 39 es mayor que 25. Entonces, si damos la orden de sacar la raíz cuadrada a ambos miembros, sacar raíz cuadrada a ambos miembros, entonces decimos sacar la raíz cuadrada de 25 y sacar la raíz cuadrada del 49. Vamos a tener así, ¿no? La raíz cuadrada, ¿cómo sería, jóvenes? 5 de 25 y 7 de 49. 5 y 7. Entonces, ¿cuál es mayor, cuál es menor, jóvenes? 7 es mayor que 5. Más 5. Mayor y la raíz de 49 sigue siendo mayor. Entonces, quedaría así. La dirección de la desigualdad sigue apuntando al mismo. ¿Ya? La dirección de la desigualdad sigue apuntando al mismo. Así, ¿no es cierto? Entonces recuerden, siempre que tenemos desigualdades de números positivos y sacamos la raíz cuadrada, la dirección de la desigualdad no cambia. Ahora, si tuviéramos una desigualdad de números negativos, ¿qué pasaría, jóvenes? ¿Qué pasaría si sacamos la raíz cuadrada de números negativos? ¿Qué dicen? No se puede sacar, Lisa. No hay raíz cuadrada. No hay De raíz negativos. cuadrada de números negativos. No
no se puede sacar la raíz cuadrada de números negativos. ¿Ya? Eso ténganlo muy en cuenta. Solo podemos sacar raíces cuadradas de números positivos. Ahora, lo que tenemos acá es, si tenemos una desigualdad de números positivos, si comparamos sus inversos multiplicativos, es decir, 1 sobre el número, la dirección de la desigualdad se da la vuelta. Si tenemos una desigualdad de números negativos y queremos comparar el orden o tamaño de sus inversos multiplicativos, la desigualdad también se da la vuelta. ¿Ya? Vamos a ver con dos números. El 2 menor que el 3. Queremos comparar sus inversos negativos, multiplicativos, perdón. Miren, este 2 va a pasar a... ¿Cómo pasaría el 2 al otro lado? ¿Y qué queda? 1 menor que 3. ¿Ya? Estoy pasando el 2 a dividir. Estoy pasando el 2 a dividir. Y ahora este 3 lo voy a pasar a dividir al otro lado. 1 este 3. Menor que 1. ¿Eso será verdadero o no, jóvenes? Tercio es aproximadamente 0,3333. Y el 1/2, ¿cuánto vale, jóvenes? El 1/2 vale 0,5. 5. Exactamente. Ya, entonces, ¿cuál es mayor? ¿0,33 o 0,5? 0,5. 0,33. No, 0,5. Ahora miren acá. ¿El 1 es menor que 3/2? Sí. Y se mantiene esta dirección. Pero dice, compare en este lado izquierdo al inverso de 2, así que en 1/2. Si le damos la vuelta, podríamos usar la simetría. Leemos ahora de derecha a izquierda. Aquí estamos leyendo de izquierda a derecha, 1/3 menor que 1/2. Si leemos de derecha a izquierda, ¿cómo sería, jóvenes? 1/2, ¿qué es de 1/3? ¿Qué es 1/2 de 1/3, jóvenes? Mayor. Mayor. Así se lee de derecha a izquierda. 1/2 es mayor que 1/3. Se cumple. Si tenemos una desigualdad de números positivos, los dos son positivos en los dos números, y comparamos ahora sus inversos multiplicativos, se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. ¿Ya? Lo mismo ocurre para negativos. Ahora vamos a hacer con negativos. Si los dos números son negativos, el menos 11 mayor que el menos 5, ¿ya? Entonces mayor que el menos 35. Entonces, si comparamos sus inversos multiplicativos, aquí nos queda 1, nos queda el 1, y al otro lado sería menos 35 entre menos 11. Ahora les pregunto, ¿qué signo tenía el 11 que hemos mandado a dividir? ¿Qué signo tenía, jóvenes? Negativo. Negativo. Cuando un negativo multiplica o divide, ¿qué es lo que pasa? ¿Recuerdan? Cuando se multiplica o divide a ambos miembros por un negativo, ¿qué es lo que ocurría? ¿Recuerdan, jóvenes? ¿Qué pasa con la dirección de la desigualdad? Si se multiplica o divide a ambos miembros de una desigualdad por un número negativo,
¿No se acuerdan? ¿Se cambia? Cuando se multiplica o divide ambos miembros de una desigualdad por un negativo, la dirección o el sentido de la desigualdad se invierte. ¿Ya? Ese axioma lo hemos demostrado. Después hemos visto en los teoremas de las desigualdades antes de este que estamos viendo. Si multiplicamos ambos miembros de una desigualdad por un número negativo menor que cero, la dirección de la desigualdad se invierte. ¿Listo? Entonces eso es lo que indicamos. Estamos con este teorema, el de acá. Ahora, la dirección de la desigualdad entonces se invierte. ¿Ya? La dirección de la desigualdad se invierte. Cuando pasamos a dividir, significa que multiplicamos ambos miembros por un negativo. ¿Qué significa? Sería menos 11 entre menos 11, 5 entre menos 11. ¿Ya? Para lograr que este menos 11 pase a dividir, la orden dice divida ambos miembros entre menos. ¿Ya? Entonces, en el miembro izquierdo, menos 11 entre menos 11 nos da 1. Menos entre menos más. 11 entre 11, 1. Desaparece de la izquierda. Si un número que está multiplicando queremos hacerlo desaparecer, lo dividimos entre su, o lo multiplicamos por su inverso multiplicativo, es decir, lo multiplicamos por 1 entre ese número. Entonces desaparece ahí y aparece al otro lado, pero aparece dividiendo. Muchas veces no se hace este paso. Muchas veces no se realiza este paso de acá. ¿Ya? Directamente nosotros pasamos a dividir. Pero lo que ocurre en la realidad es que nosotros, lo que ocurre en realidad es que nosotros aplicamos ese paso. ¿Ya? Luis, en y abajo no bajaría con positivo. No, porque el número es negativo, entonces baja con signo. ¿Ya? Entonces, miren, imaginen que no existe este paso como había hace rato. Este menos 11 va al otro lado, pasa con todo y su signo, pasa a dividir. Ahí está. Pero como pasó un negativo a dividir, en ese momento la dirección de la desigualdad se dio la vuelta. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a dividir este menos 35 de este lado. De menos 35. Como ahora este menos 35 pasó a dividir en negativo, entonces la dirección de la desigualdad se da la vuelta. ¿Ya? Y quedaría 1 entre menos 11. ¿Listo? Ahora, nosotros queremos comparar, tenemos una desigualdad de dos números, negativo. Queremos comparar sus inversos multiplicativos, entonces primero tiene que estar el que tiene a menos 11. Le damos la vuelta. Por simetría le damos la vuelta. Le damos la vuelta y sería, leemos desde la derecha. Queremos ahora ver 1 entre menos 11. ¿Cómo es respecto a menos 35, jóvenes? ¿Cómo es, jóvenes? Leemos aquí arriba.
decía, 1 entre menos 35 es mayor que 1 entre menos 11. Pero leemos de derecha a izquierda. Eso es por 1 entre menos 11 es, ¿qué cosa de 1 entre menos 35? Menor. 1 entre menos 11. Le toca la puntita, entonces este número es menor que el de acá. Cuando leíamos de izquierda a derecha, 1 entre menos 35, le toca la parte más ancha, entonces 1 entre menos 35 es mayor que 1 entre menos 11. Ahora estamos leyendo de derecha a izquierda. La misma 1 menos 11 es mayor que 1 menos 35. miren, de derecha a izquierda. 1 entre menos 11, ¿qué parte le tocó? Menor. Entonces, 1 entre menos 11 es menor Es que menor. 1. Menos 35. Menos 35. Miren, podemos leer de izquierda a derecha. Léanlo en voz alta. 1 entre menos 35 es mayor que 1 entre menos 11. Ahora, leemos de derecha a izquierda. 1 entre menos 11 es Menor. Menor Que entre que menos. 1 menos 35. miren, y así está. 1 entre menos 11 es menor que 1 entre menos 35. Entonces, si tenemos una desigualdad de dos números negativos y queremos comparar a sus inversos multiplicativos, la dirección de la desigualdad se da la vuelta. En resumen, no importa si tenemos desigualdad de dos números positivos o de dos números negativos, si comparamos a sus inversos multiplicativos, la dirección de la desigualdad siempre se da la vuelta. ¿Ya? Cópienselo ese ejemplo más y aquí yo les voy a escribir ese corolario, es decir, ese resumen del teorema. Se tiene igual y tenemos dirección desigualdad inversa. Ahí cierra las paréntesis. ¿Ya? Entonces vayan copiando, yo voy a poner pausa un momentito al video. Ya, a ver, con más orden, cuando un compañero comience a hablar, los demás guarden silencio para que escuchemos bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es una ecuación, jóvenes? Es una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más variables. Ya. Es una Se expresión. establece una condición. Ya. ¿Alguien más? ¿Qué será una ecuación? A ver, Una ecuación es una proposición que expresa la igualdad de dos expresiones algebraicas. ya, ¿alguien más? ¿Alguien más estaba hablando? Yo era Inge. A ver, sí, le escuchamos. Que una ecuación es una igualdad de dos expresiones algebraicas que establece una condición sobre las variables que forman parte de dichas expresiones. Ya, muy bien. Entonces, dice que es una igualdad, ¿cierto? ¿Están de acuerdo todos o no? Sí. Ya. Sí, dice. Hay una igualdad, eso significa que hay símbolo de igual. Y justamente de ahí viene el nombre de ecuación. Miren, igualdad significa igual. Viene de igual. Ecuación viene de igual, es decir, de igual. Por eso es esta partecita equa. ¿Ya? Esta equa significa igual. Viene del latín
Nuestras palabras vienen o provienen del latín, el idioma que hablaban los griegos, donde se hizo el cambio de edad antigua pasamos de la prehistoria a la edad antigua. La prehistoria es cuando estábamos en cavernas o cuando éramos cazadores nada más, cuando no había mucha ciencia. En cambio, en la Grecia antigua es que se comenzó a desarrollar el conocimiento humano. Y muchos términos vienen del latín, del griego y fueron diseminados luego por los romanos que conquistaron a esos imperios, ¿ya? Entonces, muchos de esos términos vienen de Grecia y transmitidos por los romanos. Por eso es el lenguaje griego, el lenguaje romano y latín, ¿ya? Entonces, ecuación viene de igual, porque hay un signo de igual. Igualdad entre expresiones algebraicas. ¿Ustedes saben lo que son las expresiones algebraicas? ¿Saben lo que son las expresiones algebraicas, jóvenes? Son combinaciones. Combinación de letras y números. A ver, miren. Son términos algebraicos. ¿Ya? Y sumas por operaciones. ¿No? Esas son las expresiones algebraicas. ¿Qué dice que es una ecuación? Son expresiones algebraicas separadas por un símbolo de igualdad. Algo así dijeron, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces, hay un símbolo de igual y a ambos miembros hay expresiones algebraicas. Ahora, una expresión algebraica son términos algebraicos separados entre sí por operaciones de suma o resta. ¿Qué son los términos algebraicos? ¿Alguien sabe lo que son los términos algebraicos, jóvenes? ¿Alguien sabrá lo que es un término algebraico? Es algo que está todo separado por signos. Miren, son expresiones compuestas por signo, por coeficiente es un número, compuestas por dos puntos. Sí, coeficiente, constante o numeral. Después también tienen variable. ¿Ya se están dando cuenta que es un término algebraico? Muy bonito. O literal, es decir, es una letra. Y finalmente tiene exponente de la variable. Ya, jóvenes, un término algebraico tiene todas estas cosas. Tiene signo, tiene un número, tiene una letra y tiene un exponente de esa letra. ¿Ya? Un término algebraico tiene todas esas cosas. ¿Listo? Ah, ahí. Entonces, miren, un término algebraico tiene esta forma. Voy a colocar y voy a mostrarles un término algebraico. 5, 5x, 5x y al cuadrado.
5x al cuadrado. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál será el signo de esa expresión? ¿Cuál será el signo, jóvenes? Positivo. Si no se lo ve, después con otra flecha, ¿cuál será el coeficiente? El 5. El 5. Después, ¿cuál será la variable? El X. X es la letra, la variable. Mm, Entonces sí, es X. La letra variable es X. Quiero esa flecha. Quiero esta flecha. La variable es X. ¿Y cuál será el exponente de la variable, jóvenes? 2. 2. 2. Todas mis flechas salieron al revés, así que mejor voy a mover. Eso lo voy a mover ahí. Este cuadrado lo pongo ahí. Todo lo voy arriba. Y ahora sí, mis flechas las invierto. Dijimos que el coeficiente, digo el signo, es el que está ahí. El número es este de acá. Coeficiente. La variable es esta. Ahora, el numerito, ese numerito. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Y nos falta el exponente de la variable. El exponente de la variable es este de acá. Ahora sí, miren. Entonces, jóvenes, les decía, una ecuación es una expresión algebraica donde tenemos términos algebraicos separados entre sí por operaciones de suma y resta. Perdón, eso es una expresión algebraica. Hemos construido la definición de expresión algebraica. ¿Qué es una expresión? Una que tiene términos algebraicos separados entre sí por sumas o restas. Separamos términos algebraicos entre sí por operaciones de suma y resta, tenemos una expresión algebraica. No hemos dado todavía la definición de ecuación. La definición de ecuación recién la voy a escribir ahora. Ecuación es una expresión algebraica compuesta por términos algebraicos separados por operaciones y signo de ¿ya? La clave de la definición de ecuación, la clave de la definición de ecuación es que están separados por el signo por el símbolo de igualdad. Eso es una ecuación. Una ecuación tiene varios de estos términos algebraicos separados entre sí por sumas, restas y el símbolo de igualdad. ¿Ya? La definición de inecuación es exactamente la misma. La definición de inecuación es exactamente la misma. Para la inecuación, jóvenes, para la inecuación, se lo voy a escribir acá. Inecuación, con este color. ¿Listo? Inecuación de in igual. ¿Ya? In igual. ¿No? De latín dice que no es igual. Este in significa no. ¿Ya? El in significa no. Como les dicen a los bebés cuando hacen algo y están aprendiendo y les tienen que enseñar qué cosas están bien y qué cosas no. El in es un prefijo en latín que significa no.
no igual. ¿Listo? Entonces, la definición de inecuación es exactamente todo lo que hemos escrito hace un momento. Inecuación es una expresión matemática compuesta por términos algebraicos separados entre sí por operaciones de suma, resta y símbolo de desigualdad. ¿Ven? Lo que le ha aumentado son estas dos cositas. ¿Ya? Similar a la definición de ecuación, solo que han variado 1, 2, le hemos aumentado 1, 2, 3, 4, 5 letras. ¿Ya? La definición de ecuación es una expresión algebraica compuesta por términos algebraicos separados entre sí por operaciones de suma, resta y símbolo de igualdad. La ecuación. ¿Listo? En la ecuación, color, en la ecuación está el símbolo de igualdad. En la inecuación está el símbolo de desigualdad. ¿Ya? Las inecuaciones son como las ecuaciones, solo que aparece el símbolo de desigualdad. ¿Qué son las ecuaciones? Son expresiones algebraicas que contienen términos algebraicos separados entre sí por sumas o restas. ¿Qué son las inecuaciones? Son expresiones algebraicas que contienen términos algebraicos separados entre sí por operaciones de suma, resta y símbolos de desigualdad. Cópiense todas esas definiciones, jóvenes, y ahorita les voy a mostrar ejemplos de ecuaciones y ejemplos de inecuaciones. Pero necesito que vayan copiando hasta ahí. De una vez unos ejemplitos de ecuación y unos ejemplos de inecuación. ¿Ya? Entonces, estén atentos, voy a mover. Está desordenado porque necesitaba el espacio para mostrarles todo esto. Ecuación. Y el ejemplo de ecuación lo voy a poner ahí arriba. De la inecuación, voy a subir y aquí abajo voy a poner el ejemplo de inecuación. Todavía no copien, quiero que pongan atención, luego les voy a dar unos 5 minutitos para que copien todas estas definiciones y conceptos que estamos viendo. Entonces, fíjense, una ecuación. Ejemplo. Tenemos 5x, ahorita le pongo el cuadrado, 5x al cuadrado más 3 igual a 8x al cubo menos x menos 3. ¿Ya? Desde que ahorita le pongo los cuadrados, ahí está el cuadrado, un poco más pequeño. 5x al cuadrado, 8x ¿a cuánto dije? A la quinta, los 2x al cubo. Entonces, miren, tenemos una ecuación, hay igualdad. Tenemos expresiones. En el lado izquierdo, en el miembro izquierdo, tenemos una expresión algebraica. Esto es una expresión. Esto es una expresión. ¿Ya? Entonces, estos de acá son expresiones algebraicas. Una expresión algebraica está compuesta por, ¿qué cosas recuerdan? Una expresión algebraica está compuesta por Sumas y restas. está compuesta por Suma y resta. términos algebraicos separados entre sí por operaciones de suma o resta. Entonces, miren, aquí hay un término separado por suma o resta. Esta otra expresión, términos algebraicos separados por sumas o restas. ¿Ya? Una ecuación son expresiones algebraicas y unidas por un símbolo de igualdad. ¿Recuerdan las primeras definiciones que decían ustedes, jóvenes?
Y a final de cuentas, una ecuación son varios términos algebraicos separados entre sí por sumas, por restas y el símbolo de igualdad. ¿Ya? Una expresión algebraica es todo esto. Esto igual. Veamos un ejemplo de inecuación. Sigan viendo, todavía no copien, les voy a dar el tiempo necesario. ¿Ya? Un ejemplo. Voy a poner. No, eso. Estoy construyendo con la misma exactamente. Me voy a copiar los símbolos de desigualdad. Miren, una ecuación, digo una inecuación, es exactamente como una ecuación, solo que ahora tenemos el símbolo de desigualdad. Tenemos a un lado de la desigualdad, tenemos una expresión algebraica. En el otro lado de la desigualdad, otra expresión algebraica. Pero a final de cuentas tenemos términos algebraicos separados entre sí por sumas, por restas y por símbolo de desigualdad. ¿Ya? Este es un ejemplo de inecuación y el de arriba es un ejemplo de ecuación. ¿Listo? Entonces, enseguida vamos a comenzar a estudiar a más detalle las inecuaciones, pero necesito que se copien estos conceptos. No los copien así por todo lado. Primero comenzamos acá, ¿no es cierto? Comenzamos acá, pero no tengo que atender jóvenes. Comenzamos por acá, luego dijimos que es un término, luego dijimos que es ecuación, que es inecuación, que es una ecuación aquí también. ¿Ya? Voy a contestar esta llamada, mientras tanto voy a ir copiando, ¿ya jóvenes? Es muy importante que ustedes hablen con propiedad y se den cuenta de qué estamos hablando cuando digo expresión algebraica. Ahí aparecen términos algebraicos. ¿Ya? ¿Qué es término algebraico? Son las expresiones matemáticas que tienen variable y exponente. Signo, número, variable y exponente de la variable. ¿Ya? Entonces, las inecuaciones son expresiones algebraicas que tienen términos algebraicos, símbolo de desigualdad y más términos algebraicos separados por sumas y restas. ¿Listo? Puede ser un término algebraico, digo una expresión algebraica, solo términos algebraicos con sumas y restas, sin igualdad. Todo esto, toda la ecuación también es una expresión algebraica porque tiene términos algebraicos, símbolo de igualdad y más términos algebraicos. ¿Ya? Entonces, las expresiones algebraicas pueden ser completas con todo y signo, con todo y símbolo de igualdad o desigualdad, o solo un término algebraico. ¿Listo? Con tal de que aparezcan variables o incógnitas, es decir, que aparezcan literales, letras que representan a números y cuyo valor puede cambiar o variar, ya estamos hablando de álgebra. ¿Ya? Entonces, todos estos conceptos son importantes y es importante que los manejen con propiedad. Cuando les hablo de término algebraico, hablo de uno solo. Uno que tiene signo, número, variable y exponente. ¿Listo? Entonces vamos a borrar y vamos a continuar. ¿Qué es una inecuación? Es esta, es la expresión algebraica que contiene términos algebraicos separados entre sí por operaciones de suma, resta y símbolos de desigualdad. ¿No es cierto? Esa es una inecuación. La inecuación también se la define rapidito como una desigualdad que incluye variable o incógnita. Cuando
tenemos simplemente números, se llama desigualdad. No hay variable. Desigualdad. Dos números, desigualdad. Puede ser desigualdad verdadera, como en este caso, 3 mayor que 1 es una proposición verdadera. Es algo que podemos juzgar como verdadero o falso. 2 menor que menos 1 también es una proposición que podemos juzgar como verdadera o falsa. En este caso, 2 menor que menos 1 es verdadero o falso, jóvenes. Falso. Falso. Ningún positivo es menor que un negativo. Entonces es una desigualdad, pero falsa. Cuando a una desigualdad le aumentamos variables, ya se convierten en inecuación. Y vamos a ver distintos tipos de inecuaciones a continuación. Esta es una inecuación lineal, esta es una inecuación de segundo grado, porque la variable tiene segundo grado. Esta, ¿de qué grado será esta inecuación? De tercer grado, De tercer grado. ¿Esta de acá? primer grado. Primer grado lineal. Esta de acá. ¿Cómo será esta inecuación, joven? Es una inecuación trascendental porque la variable está dentro de una función trascendental. Entonces terminen de copiar esta diapositiva y ahorita yo les voy a mostrar más ejemplos de inecuaciones, de términos algebraicos también para reconocerlos. ¿Ya? Vayan copiando. Estamos analizando el 5x al cubo. A ver. Ese es un término algebraico, me dijeron que sí. Este otro, el 3x, me dijeron que sí es un término algebraico. Pero aquí dudaron. Me dijeron inicialmente, no es término algebraico porque no tiene exponente. Pero ¿tiene o no tiene exponente, jóvenes, otra vez? Tiene, Liz. Tiene ¿Y cuánto es su exponente? 1. Si no se lo ve, el exponente es 1. Muy bien. Ahora, el 7 menos 7, ¿es término algebraico, sí o no? No. No. ¿Por qué? Porque no tiene exponente. ¿Están seguros? No tiene variable. No No, tiene. ¿Tiene variable? Lice, ¿Qué? tiene signo negativo, Lice. Ya, a ver, veamos. El menos 7. ¿Es término algebraico, sí o no? Dicen que no tiene variable. Pero miren esto. No es que haga magia, sino que yo ya sé. 7 por x. Y tenemos el exponente acá. ¿Saben cuánto es cualquier número elevado a 0? Jóvenes. ¿Saben cuánto es cualquier número elevado a 0? Uno. Uno. A ver, Liz. ¿nada más 0 o 1? Uno. 1. 1. Muy bien. Entonces, menos 7 por x a la 0 es igual a menos 7 por 1. Y eso es igual a 7 nada más. Ahora sí, miren. El menos 7 es lo mismo que menos 7 por x elevado a 0. X elevado a 0 es 1. Y 1 por 7 es 7 nomás. Perdón. Aquí me falta el 7. Casi sale todo bien, solo que el 7. Ahora sí. Menos 1 por 7 es menos 7 nomás. Entonces, si nosotros vemos un número nada más, significa que la variable está elevada a 0. Pero sí tiene variable, entonces sí es término algebraico. Solo que su variable está elevada a 0. ¿Ya? Elevada a 0. X elevado a 0 es 1. 1 por menos 7 es menos 7 nomás.
Y a esos términos algebraicos que aparentemente no tienen variable, se les conoce como términos Indefinidos. no, términos Dependientes. independientes, ¿ya? Porque no tienen variable de la cual dependan. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos para que ustedes me digan si son términos algebraicos o no. ¿Listo? Veamos. Voy a salir de acá. Terminen de copiar ese ejemplito. Aunque no, ahorita vamos a hacer más. Miren, voy a borrar, me voy a salir y vamos a ver estos ejemplos. Ya, vamos a ver ejemplos. Voy a insertar ecuación porque es más elegante la forma de escribir. Y voy a colocar 5x cubo a la 23. Será un término algebraico. A ver qué pasó, se me desconfiguró ahorita. Ahorita se me desconfiguró el teclado. Ya, les voy a explicar ahora y quiero que pongan atención
sobre algunas apreciaciones que les voy a dar. ¿Ya? Vamos a ir analizando uno por uno, a ver si son términos algebraicos y qué particularidades tienen, ¿ya? Ya, miren acá. Entonces, ¿este será un término algebraico, jóvenes? Sí, Sí, Lisa. Tiene signo, tiene coeficiente, Sí, tiene Lisa. variable y tiene exponente la variable. Está bien. Sí es término algebraico. Ustedes al ladito van a colocar término algebraico. ¿Ya? Término algebraico. Ya está. Este de aquí, ¿será un término algebraico? Sí, Lisa. Pero no veo el signo y ni el coeficiente tampoco. Coeficiente es 1. Se supone que es 1 y el signo y el no lo signo veo. es positivo. No lo veo, es positivo. Entonces ustedes escriben término algebraico. ¿Este será un término algebraico? Sí, Lisa. Su exponente es 1. Exponente Exponente 1 es y 1, signo Signo positivo. 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 Muy bien. ¿Este será un término algebraico? Sí, Lisa. Su signo es positivo. El coeficiente, 2. la variable, X el exponente, menos 2. menos 2. Ya. ¿Ustedes saben qué representa que un exponente sea negativo, jóvenes? ¿Ustedes saben lo que representa esto? Eso significa que cada vez que vean ustedes a la variable con exponente negativo, significa que la variable aparece en el denominador. Y con ese exponente. Desapareció. Ya. Cuando la variable está elevada a un exponente negativo, eso representa escribir 1 entre la variable con el exponente ya con signo positivo. ¿Listo, jóvenes? Entonces aquí ya nos lleva negativo. Lo que hace el exponente negativo es a la variable la baja al denominador. Se llama exponente negativo. Se los voy a escribir aquí en general cómo es esa fórmula. ¿Ya? Cuando tenemos x elevado a un número negativo,
Cuando tenemos x elevado a un número negativo, significa que vamos a escribir ahora en el denominador. Cuando la variable tiene exponente negativo, jóvenes, eso significa que vamos a escribir de esta manera. Arriba se escribe 1 y en el denominador se escribe la variable. Con el exponente, pero ya sin el signo negativo. ¿Listo? Cuando veamos x elevado a un exponente negativo, nos imaginamos 1 entre x a la n. Pero aquí decía 2x a un signo negativo es 2 por 1 entre x al exponente ya sin el signo negativo. ¿Listo? Eso estamos recordando. Estas propiedades se las tienen que anotar. Cuando veamos un número con exponente negativo es igual a 1 entre el exponente, la variable con el exponente pero ya positivo. Solo la variable baja al denominador con exponente ya positivo. Miren, solo la variable bajó al denominador, pero ya con exponente positivo. Esa propiedad la tienen que recordar. Después, Y ese sería en el caso igual de x menos 7. en cualquiera, ¿sí? Aquí sería igual a 1 sobre x a la 7 positivo. Muy bien. ¿Ya? Esto es igual a 1 sobre x a la 7. Entonces, Ok. O sea, dicen que va a bajar con positivo. veámoslo. ¿Ya? Veámoslo. Entonces, esto es igual a... Siempre baja con positivo, jóvenes. Voy a hacer la rayita. Vamos a rayar esta rayita. Aquí, como baja, solo queda el 1. Cualquier número está siendo multiplicado por 1, así que si baja el x, arriba queda solo 1. X. Y arriba el 7, pero ya con signo positivo. El exponente es 7 con signo positivo. ¿Listo? ¿Qué significa una variable elevada a un número negativo? Significa que escribimos 1 entre la variable con exponente positivo. ¿Qué hace el exponente negativo? La baja a esa variable solamente, la baja al denominador y ya con el exponente positivo. 2x a la menos 2, el 2 se queda en el numerador y el x baja con el exponente, pero ya con signo positivo. ¿Listo, jóvenes? Esa propiedad, recuérdenla, es propiedad de los exponentes. Continuemos. ¿Listo? Aquí tenemos a el 7. ¿Será un término algebraico? No, ¿Por qué? no tiene variable. Y si no tiene variable, ¿qué significa? También es igual a... Es igual a 7 por x. Si no tiene variable, se supone que el exponente es 0. ¿Recuerdan? Cualquier número elevado a 0 es 1. 1. cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces acá
va a ser igual a 7 por 1 igual a 7 más. ¿Ya, jóvenes? Si no hay variable, se supone que es x elevado a 0. ¿Por qué? Porque x elevado a 0 es 1. 1 por 7 es 7 nomás. Recuerdan, al neutro de la multiplicación es el 1. ¿Listo? Entonces, si es un término algebraico, se le conoce como término independiente. ¿Listo? Si es un término algebraico, además tiene variable, pero con exponente igual a 0. ¿Listo? Los términos independientes sí son términos algebraicos con variable que tiene exponente 0. ¿Ya? Este de acá será un término algebraico, jóvenes. ¿Será un término algebraico? Estamos repasando un poco de álgebra del colegio, pero es importante para que resolvamos bien todo lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Ya? ¿Será un término algebraico, sí o no, jóvenes? Sí, Lisa. No, ¿Qué? no tiene variable. ¿Pero es término algebraico, sí o no? Sí, Lisa. A ver, ¿quién dijo que no tiene variable? ¿Será término algebraico o no, jóvenes? A ver, respondan antes que su compañero diga que sí es término algebraico. ¿Eso no es? No, Sí es. Sí es, pero ¿y su variable? no tiene variable, dice. No tiene variable. Y si no tiene variable, ¿qué significa? Que no es término algebraico. Miren la línea de arriba. Si no tiene variable, significa que sí tiene la variable. Si no la vemos, no es que no la tiene. No la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque la tiene a la variable solo que está elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces, 1 por el mismo número sigue siendo el mismo número. Cuando no hay variable se le conoce como término independiente. El término independiente sí es término algebraico, solo que su variable está elevada a 0. Cualquier número elevado a 0 es 1. 1 por 7, 7 números. Por eso no la vemos a la variable, porque el exponente de la variable es 0. En este caso, 8 al cubo, ¿será término algebraico o no? Sí, Elisa. Sí, ¿por Sí, qué? Lisa. ¿Y la variable? No la veo. No la veo a la variable. ¿Qué pasó con la variable? Elevado al 0. Está elevada a 0 y por eso no la veo. Exacto. Ustedes ya son universitarios y ya tienen, bueno, no se les llaman superpoderes, pero sí tienen superconocimientos, más que lo que tenían en colegio. Si a este 7 les preguntan, ¿es término algebraico? ¿Sí o no? Ustedes responden con toda confianza, sí, es un término independiente y además es término algebraico. Ah, pero no tiene variable. Ustedes ya tienen ese superpoder que les da el conocimiento, que es como los rayos X. Si no hay variable aquí, ustedes ya saben imaginariamente que es porque es X elevado a 0. ¿No ven? Este 8 al cubo, ¿es término algebraico? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Elisa. Sí es. Sí, Sí, Y si yo les pregunto, ¿y la variable dónde está? ¿Qué me tienen que Elevado responder? al 0. Si les pregunto dónde está la variable, ¿qué me responden? no se ve porque tiene exponente 0. Pero está ahí, ¿no es cierto? No la vemos. Las personas normales no las ven, pero ustedes universitarios ya están adquiriendo más conocimiento, más superpoderes, entonces ya pueden ver, es como su visión de rayos X, el conocimiento les da esos poderes de
poder distinguir o conocer o ver cosas que cualquier otro no lo vería. ¿Ya? Entonces sí es un término algebraico. Es un término independiente, pero es un término algebraico donde la variable está elevada a 0. ¿Ya? Entonces, con toda confianza tienen que responder. Este será un término algebraico, jóvenes. ¿Tiene signo? Sí, 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 ¿Tiene coeficiente? sí, sí, ¿Tiene variable? sí, ¿Y exponente? Sí. 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 sí, también uno. ¿Qué hace este seno acá? Perdón. ¿Qué hace ese seno ahí? Es un término algebraico porque es una expresión algebraica solita. No está separada por sumas y restas. Miren, solo está separada por multiplicaciones de factores. El signo está multiplicando al 3. El 3 está multiplicando al seno de 2x. Ahora, el 2x no está multiplicando al seno con una función trascendental. ¿Qué significa trascendental? Que la x está dentro de esa función. Aquí imaginariamente está el 2x dentro de un paréntesis del seno. Se le seno 3, seno de 2x. Seno de 2x. ¿Ya? Hay signo, coeficiente, está la función trascendental y dentro de la función trascendental está la variable, que puede ser un término algebraico o una expresión algebraica como 2x al cubo menos 5x más 2. Todo eso puede estar dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces, cuando se trata de funciones trascendentales, son funciones que dentro de sí tienen otras expresiones algebraicas. ¿Ya? Son un poquito complicadas, pero podemos darnos cuenta porque hay multiplicaciones. Aquí está el signo multiplicando al 3. El 3 está multiplicando a esta función trascendental y dentro de la función trascendental está otra expresión algebraica. ¿Ya? Entonces solo respondemos que sí es un término algebraico, porque no hay operaciones de suma. ¿Ya? Este de acá también es un término algebraico porque tiene signo, coeficiente. Ahora hay una función trascendental que es el logaritmo y dentro del logaritmo está una expresión algebraica con variable. Entonces sí es un término algebraico. ¿Listo? En este caso es una función trascendental logarítmica. Menos 8 por coseno de 2x es un término algebraico, nuevamente con una función trascendental trigonométrica. 3 raíz, esto será un término algebraico, jóvenes, el último, que estoy proyectando, Sí, es un término algebraico. porque tiene signo, tiene coeficiente o numeral y tiene la variable elevada a un exponente. Para ese caso se los voy a mostrar a qué representa, también por las propiedades de los exponentes. Miren, esto se puede representar de esta forma. Voy a escribir acá. Esta expresión es igual a 3 raíz de 5. ¿Qué raíz es? Raíz quinta. Y estoy escribiendo así, miren, ahí al medio está el puntito de la multiplicación de factores. Aquí está el puntito de multiplicación de factores. Por raíz. Voy a escribir y se los voy a desarrollar más todavía. Raíz quinta de x. Todo eso es igual a así. Y por x, ahora miren la magia.
x elevado a un quinto. ¿Ya? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Eso es igual. Y ahí queda. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha ocurrido? La propiedad, la propiedad que les voy a enseñar ahora es esta de acá. Cualquier número elevado a un exponente y ese exponente es una fracción, cualquier número elevado a un exponente que es una fracción es igual a la raíz del número x elevado al numerador de la fracción, elevado a n, y el denominador de la fracción del exponente es el grado de la raíz. ¿Ya? Esta partecita de acá la voy a escribir con color rojo y más grande. ¿Listo? Entonces volvamos a nuestra diapositiva. Miren acá. Hace rato vimos x elevado a un exponente negativo significa 1 entre x a la n. Ahora, x elevado a un exponente que es una fracción, no se lo meto bien, ¿no? Así tengamos. Miren acá. Cuando tenemos una variable x elevado a un exponente y ese exponente es una fracción, eso significa que hay una raíz dentro de la cual está la variable. Se escribe dentro de la raíz x elevado al numerador de la fracción, x a la n. Y el denominador de la fracción del exponente es el grado de la raíz. ¿Listo? Miren acá, esto lo he desarrollado. 3 por raíz quinta de 5 por x al cuadrado es 3 por raíz quinta de 5 por raíz quinta de x al cuadrado. Ahí me faltó el cuadrado. ¿Ya? Entonces, el exponente de la variable va en el numerador. Ahí está. Ahora. Miren, ahora esta expresión, ¿tiene signo? Sí. ¿Tiene coeficiente o número? Sí. El 3 por raíz quinta de 5, todo es el número. Después, ¿tiene variable? Sí. ¿La variable está elevada a un exponente? Sí. Ese exponente es 2/5, eso significa que es una variable. Esta expresión es una variable. ¿Tiene coeficiente? Sí. 3 raíz quinta de 5. ¿Tiene variable? Sí. Raíz quinta de x al cuadrado. ¿Ya? Cuando tenemos una raíz, es lo mismo que la raíz de los factores. Raíz de 5 por raíz de x al cuadrado. Si hubiera sido por y al cubo, y hubiera sido también por raíz quinta de y al cubo. ¿Qué se hace? La raíz se distribuye entre cada uno de los factores. Raíz quinta de 5 por raíz quinta de x al cuadrado. También se trata de un término algebraico. Les estoy mostrando los distintos tipos de términos algebraicos porque los vamos a necesitar. ¿Ya? 3 sobre x y 1 más b. Oh. Ahora. Miren, 3x es un término algebraico. 2x menos 7 también. 3 elevado a 2x menos 7
también es un término algebraico. ¿Listo? A este se le conoce como función exponencial. Y como término algebraico, donde X aparece en exponencial. ¿Ya? Esta también se conoce como función trascendental porque la variable ya está en el exponente. No está solita la variable multiplicando al coeficiente como conocemos a los términos algebraicos más sencillos. Aquí la variable está en el exponente. Es parte del exponente de la variable. Ya, jóvenes, quiero que vayan copiando hasta ahí todos esos ejemplos y enseguida continuamos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Me preguntan. Vayan copiando, sáquenle captura y vayan copiando, jóvenes. Existen tres grandes tipos de inecuaciones, ¿ya? Dependiendo del exponente de la variable y dónde está ubicada la variable. Lo mismo ocurre con las ecuaciones. La única diferencia que hay entre estos tipos de inecuaciones y los tipos de ecuaciones es el símbolo de desigualdad, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos aprendiendo ahora nos va a servir también para ecuaciones, para funciones, para trabajar en cálculo, ¿ya? El primer grupo de inecuaciones son las inecuaciones polinomiales. Esas son las que tienen polinomios, términos algebraicos separados por sumas y restas, ¿no? Entonces ahí los términos algebraicos tienen exponente de la variable que es entero y además es positivo. Es decir, el exponente pertenece a los números naturales. Enteros positivos son los números naturales. ¿Ya? Después, cuando el exponente no es ni entero ni positivo, se trata de inecuaciones algebraicas. A ver, esperen un momento. Esperen un momento. Les decía, cuando el exponente es entero y positivo, se trata de una inecuación polinomial, ¿ya? Cuando el exponente no es ni entero ni positivo, el exponente no pertenece a los números naturales, se trata de inecuaciones algebraicas. Y cuando el exponente, bueno, no importa dónde está el exponente, la cuestión es que la variable aparece dentro de una función, esa es una inecuación trascendental. ¿Ya? Los tres principales tipos de inecuaciones son estos. Se los pueden copiar y luego vamos a ir armando una especie de esquema. Pero quiero que escriban esas tres primero como la primera clasificación de inecuaciones. Inecuaciones polinomiales, luego inecuaciones algebraicas y después inecuaciones trascendentales. ¿Ya? Cópiense eso en 3 líneas y luego vamos a ir desarrollando una por una todas estas. Cópienselo. Las inecuaciones polinomiales, las que tienen exponente entero y positivo, son de dos tipos. Son las inecuaciones lineales. Las inecuaciones lineales o de primer grado son aquellas en las que el exponente de la variable es 0 o 1. El máximo exponente de la variable es 1. ¿Ya? Vayan copiándose y dejando espacio para los ejemplos que les voy a dar. Para la siguiente clase los voy a llenar con ejemplos. ¿Listo, jóvenes? Después están las inecuaciones de grado superior. En las inecuaciones de grado superior el exponente es mayor que 1. Entonces esos dos tipos de inecuaciones son inecuaciones polinomiales. Después están las inecuaciones algebraicas, donde el exponente no es ni entero ni tampoco positivo. ¿Qué significa? Cuando el exponente de la variable es negativo, significa que la variable aparece en el denominador de una fracción, como hemos visto al principio de la clase. Después, con exponente fraccionario, es cuando la variable aparece dentro de una raíz. Cuando el exponente es fraccionario, significa que la variable aparece dentro de una raíz. Después tenemos inecuaciones exponenciales. Las inecuaciones exponenciales son aquellas en las que la variable ya aparece como exponente. Entonces miren, la variable va cambiando de lugar, ya no está en una línea nada más. En las algebraicas, con exponente negativo,
significa que la variable está en el denominador. Con exponente fraccionario significa que la variable está dentro de raíz. En las inecuaciones trascendentales, en las inecuaciones exponenciales, la variable aparece en el exponente. En las inecuaciones logarítmicas, la variable aparece dentro de un logaritmo. Y en las inecuaciones trigonométricas, la variable aparece dentro de una función trigonométrica, como vimos en algunos ejemplos al principio de la clase de hoy. Entonces, sáquenle una captura, terminen de copiar esta clasificación y déjenle un espacio porque de cada uno de estos tipos de inecuaciones yo les voy a mostrar ejemplos. ¿Ya? Entonces, hagan eso, terminen de copiar esta diapositiva y es como un cuadro sinóptico, ¿no? Un esquema, y lo que nos falta son los ejemplitos de cada tipo de inecuación. Ahora, es muy importante que pongan atención a partir de ahora cómo se resuelve cada uno de estos tipos de inecuaciones, porque en el examen va a entrar una pregunta de inecuaciones polinomiales, es decir, una inecuación lineal o una inecuación de grado superior. Luego va a entrar una pregunta de inecuaciones algebraicas, una con exponente negativo o con exponente fraccionario, y finalmente una inecuación trascendental. ¿Ya? El siguiente examen va a tener solamente 3 preguntas. Una inecuación polinomial, una inecuación algebraica o una inecuación trascendental. Y vamos a ver cómo se resuelven cada una de estas ecuaciones. ¿Listo, jóvenes? Ahí vamos a terminar. Ahí vamos a terminar, jóvenes. Y nos veríamos el día martes en clases. Ya puedo dejar... Grabo la clase, ¿no? ¿Ver? Va a mandar al grupo. ¿Perdón? Grabo la clase, ¿verdad? Sí, Para sí, mandar. grabo la clase y luego voy a cargarla. ¿Ya? Sáquenle captura de todos modos y quiero que terminen de copiar todo este cuadro sinóptico en su cuaderno para que en la próxima clase solo les muestre ejemplos de cada tipo de inecuación. ¿Listo? Ahí terminaríamos, jóvenes. Nos vemos el día martes en clases. Que estén bien. Bueno, Lisa. Hasta luego. Vayan repasando todo lo Hasta que luego. hemos estado haciendo. ¿Listo? Es muy importante. Hasta luego, jóvenes. Está bien, dice. Muchas gracias. Cuídese mucho. Hasta luego, Lisa. Que estén bien, jóvenes. Hasta luego. Lice. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.